K26. Alma de fuego. Las calles de Konoha estaban ruidosas por la charla y tan concurridas como de costumbre observaron a Kakashi mientras deambulaba entre la multitud. Pero las multitudes estaban apagadas y el ruido era un mero subproducto de cientos de civiles apretujados. Faltaba el alegre tamborileo que llenaba las calles en tiempos de paz. Era trabajo de un shinobi proteger la aldea y hacerla segura, pero en ese momento, con el Hokage reinante y su heredero convocados para una cumbre Kage de emergencia, incluso el civil más ajeno se sentía incómodo. Kakashi encontró la situación angustiosa. «No tienes que acompañarme a casa, Kakashi-san», dijo Karin interrumpiendo su línea de pensamiento. Kakashi le sonrió aunque la expresión estaba mayormente oculta por su máscara. «Es parte de mi trabajo garantizar tu seguridad continua en la villa, Karin-san. Simplemente estoy cumpliendo con mis deberes actuando como escolta». Karin le puso los ojos en blanco. «Quise decir que no tienes que ser tú. ¿No estás a cargo de Konoha mientras Hokage-sama y Naruto están fuera? ¿No tienes algo más importante que hacer? Cuidar la seguridad de los aldeanos bajo mi protección es muy importante», dijo Kakashi con seriedad. «Sí, pero eres Rokudaime Hokage», dijo Karin. «Puedes delegar. Se supone que debes delegar». Kakashi parpadeó sorprendido. «¿Quién te dijo que yo era el sexto?» «Mi texto de historia de la academia», dijo Karin rotundamente. «¿Por qué tu cabeza no está en ese monumento?» «Aumentará después de que Tsunade-sama se retire permanentemente», dijo Kakashi. «No es necesario recordarle a nadie que tengo autorización para aprobar el papeleo realmente importante». Karin resopló. «Entonces, ¿me estás escoltando para esquivar el papeleo?» Kakashi abrió la boca para negar tal acción de su parte. «¿O esperas tener la oportunidad de ver a Yuzu?» Ella continuó. Kakashi se atragantó con sus palabras. No dio ningún indicador externo de angustia, pero Karin asintió para sí misma como si así fuera. «Eso es lo que pensé», sonrió. Realmente era una mirada impropia de ella, pensó Kakashi. Yuzu no ha estado mucho fuera del apartamento desde que Ichini y los demás se fueron. El Hokage había tomado al equipo genin de Ino Shikacho, Naruto, Sakura, Sai e Ichigo como su escolta hasta la cumbre. El resto de los Jounin estaban en alerta con instrucciones de prepararse para una posible incursión. Como resultado, la mesa de misiones solo estaba asignando las misiones más esenciales y se había ordenado a todos los equipos que redujeran su entrenamiento para conservar recursos hasta que recibieran un mensaje de la cumbre o hasta que el equipo de Abu Yuinu regresara con inteligencia procesable. Yuzu y Karin deberían tener más tiempo libre, no menos. No es que Kakashi tuviera alguna razón particular para preocuparse por el horario de cualquiera de las jóvenes más allá de cómo se relacionaba con su equipo de protección. Bueno, tenía un poco de curiosidad sobre lo que ustedes dos han estado haciendo recientemente, dijo Kakashi. Él era un shinobi. La curiosidad era la mitad de la descripción de su trabajo. Yuzu y yo hemos estado leyendo los libros que Uzumaki Mamoru nos dejó para ver si hay una referencia a un enemigo de Uzumaki, explicó Karin sin rodeos. Kakashi la miró fijamente. ¿Has encontrado algo? Todavía no lo he hecho, dijo Karin. Pero Yuzu tuvo tiempo extra para mirar esta tarde. Podrías pasar a preguntarle al respecto. Kakashi dejó de caminar. Karin se detuvo después de unos pocos pasos y le lanzó una mirada dudosa por encima del hombro. ¿No se supone que deberías acompañarme? No entiendo por qué tú y tu hermano están de acuerdo con esto. Dijo Kakashi. No soy una pareja adecuada para tu hermana. Karin arqueó una ceja. No es así. ¡No! Dijo Kakashi. No soy una buena persona. He matado gente. Soy demasiado mayor. ¿Por qué querría ella? No puedo creerlo, murmuró Karin. Se giró y miró a Kakashi directamente a los ojos. ¿Crees que eres demasiado viejo? No eres tan viejo. ¿Has matado gente? Papá ha matado gente. Ichigo ha matado gente. Eres uno de los shinobi más poderosos de Konoha, por supuesto que has matado gente. Es tu trabajo. ¿No eres amable? Yo no soy amable. Yuzu está en el proceso de unirse a TI, donde torturará a la gente para ganarse la vida. Definitivamente no van a pensar que ella sea amable. Le gustas a Yuzu porque la miraste y no viste a una mujercita indefensa que debería quedarse en la cocina. Le gustas porque no le tienes miedo, y la mayoría de la gente en Karakura terminó temiéndola eventualmente. Le gustas porque viste lo que ella puede hacer y le diste la oportunidad de proteger a nuestra familia. Le gustas porque amas a Konoha más de lo que te amas a ti mismo. Le gustas porque necesitas que te cuiden y a Yuzu le gusta cuidar a la gente. ¿Es esa razón suficiente para ti? Kakashi estaba boquiabierto ante ella.
Por suerte, nadie se dio cuenta debido a su máscara. Le tomó unos largos minutos pero finalmente se recuperó y comenzó a caminar de nuevo. No necesito que me cuiden, murmuró. Karin resopló. Eso es lo que piensas. Antes de que Kakashi pudiera preguntar qué se suponía que significaba eso, sonó una alarma desde los muros de la aldea. Fuerzas enemigas detectadas. Las calles de la ciudad estallaron en caos. Los dueños de tiendas cerraron sus puertas y los civiles en la calle corrieron hacia sus casas o el refugio más cercano. Kakashi y Karin saltaron a los tejados junto con otros shinobi fuera de servicio. El guardia Anbu oculto de Karin apareció en un instante. «Dirígete a la torre», dijo Kakashi. «¿No es el refugio?», preguntó Conejo. «El refugio es donde estarán todos los civiles», dijo Karin al instante comprendiendo la situación. «Van a perseguirnos a mí, a Yuzu y a la otra Karin. No queremos llevar a estos tipos hacia un grupo de civiles». «Por supuesto», dijo Conejo. «¿A dónde irás, Rokudaime-sama?». Kakashi vaciló. Su primera inclinación fue ir a la pared y ver de primera mano al enemigo al que se enfrentaban. Su segunda inclinación fue ir al departamento de Kurosaki y asegurarse de que Yuzu estuviera a salvo. Pero como Yamato señaló de manera no muy sutil, él era el que estaba a cargo. «Estaré en mi oficina, dando órdenes», gruñó Kakashi. «Por supuesto, Rokudaime-sama», dijo Conejo. «Te veré más tarde, Kakashi-san», dijo Karin. Se había quitado el collar y se lo estaba enrollando alrededor de la muñeca. El amuleto en forma de cruz brillaba con una luz azul pálida. «Yuzu y yo no estamos indefensos». Kakashi despegó hacia la torre, dejando a Karin y su escolta en el polvo. Venció al mensajero de la pared por menos de un minuto. Inuzuka Ana, quien actuaba como comandante Jounin mientras Shikamaru estaba fuera, y Shizune ya estaban esperando. «Señor, el mensajero era un Hyuga, uno del clan filial, Ian», Kakashi pensó que se llamaba. «Informe», ladró el Hokage en funciones. «Las estimaciones iniciales son de miles, señor», dijo el Hyuga. «Aparecieron sin previo aviso». «Miles», repitió Kakashi incluso mientras consideraba técnicas que podrían hacer que un ejército apareciera de la nada. Un Shunshin lo suficientemente rápido podría confundirse con una materialización, pero un Hyuga los vería venir a kilómetros de distancia. Un Genjutsu podría proporcionar un efecto similar, pero había protecciones que cancelaban Genjutsu esparcidas entre los árboles alrededor de la aldea. Uno o dos individuos podrían pasar desapercibidos, pero miles no. «Tiene que ser Fuinjutsu», dijo Kakashi. «Pero uno diferente a todos los que había oído hablar antes. Haz que los genin aseguren a los civiles. Envía 2 escuadrones Anbu para apoyar al equipo Taka y llevar a Karin a la torre. Estarán en el complejo Uchiha a esta hora del día. Shizune, prepara el hospital y establece una unidad de recuperación secundaria. Todos los demás shinobi deben reunirse en sus equipos y prepararse para defender Konoha». Los diversos shinobi alrededor de la habitación se dispersaron a sus posiciones preasignadas. Era raro que una aldea fuera atacada directamente, pero no imposible, como bien sabía Konoha. Tras la invasión del sonido y el asalto de Pain a la aldea, todos los shinobi civiles sabían a dónde ir y qué hacer durante un ataque. La alarma procedente de la pared volvió a cambiar, indicando una brecha. Kakashi miró por la ventana y no pudo evitar que el sentimiento de impotencia lo abrumara. Los shinobi enemigos se precipitaban sobre la pared en un maremoto. Las cifras eran asombrosas. Era la misma táctica que su enemigo sin nombre había usado para atacar a Suna, y no tenían a un genin extranjero imprudente viniendo a salvarlos. Kakashi respiró hondo para tranquilizarse y se volvió a concentrar. Los números no importaban. Los shinobi de Konoha eran los mejores en los países elementales y aún mejores cuando luchaban por su hogar y su gente. No necesitaban a Naruto o Ichigo para salvarlos. Podrían salvarse solos. Lumi Yuen terminó su informe inicial con una reverencia y entregó los pergaminos que contienen la lista acumulativa de shinobi civiles desaparecidos al Kage más cercano. El Tsuchikage los tomó con gravedad y desplegó el pergamino que contenía la lista de comerciantes desaparecidos. Si bien no era desconocido que una familia de comerciantes que viajaba anteriormente se estableciera, por lo general se hacía alguna indicación a los socios comerciales de antemano, de lo contrario la pérdida de la costumbre sería inmensa. Algunas de esas familias habían viajado a las principales aldeas ocultas, pero los comerciantes tendrían múltiples líneas de suministro. La pérdida de un solo comerciante pasaría desapercibida. Dijiste que no podías confirmar que todas las personas desaparecidas fueron capturadas por los cazadores de Uzu, dijo el Hokage. ¿Podrías aclarar por qué los agregaste a las listas? Sí, Hokage-sama, dijo Yuen.
Si bien el rasgo compartido más obvio entre los desaparecidos es el cabello rojo, hay varias personas desaparecidas que demostraron una longevidad extrema, reservas excesivas de chakra, una habilidad inusual con la caligrafía o documentos falsificados o faltantes de la época de la destrucción de Uzushigakure. Tomaría tiempo descubrir ese tipo de conexiones, dijo pensativamente el Kazekage. Lo que implica que quien quiera que esté tomando potenciales descendientes de Uzu ha estado planeando desde algún tiempo antes de que comenzaran las desapariciones. Iuen mantuvo la boca cerrada. Si los Kages querían resolver por su cuenta lo que los líderes de las aldeas más pequeñas habían creado hace años, no era asunto suyo. Estar en una habitación llena de gente que podía aplastarlo como a un insecto no era su idea de pasar un buen rato. Podría ser un ninja clase S, pero también lo eran todos los demás en la mesa de conferencias. Hubo una conmoción desde afuera cuando el Tsuchikage le pasó los pergaminos al Raikage. Cada shinobi tomó un arma cuando uno de los Leafnin, un joven delgado y pálido, a quien Iuen finalmente reconoció como Sai, uno de los frecuentes compañeros de equipo de Uzumaki Naruto, entró corriendo en la habitación. Instantáneamente se arrodilló frente al Hokage, y el shinobi se relajó ligeramente. Hokage-sama, Yuuga Hanabi identificó al equipo enviado a Uzu como entrante con un hombre herido adicional, explicó rápidamente. Un equipo de samuráis los está escoltando desde la frontera. Sakura está en camino para interceptarlos y brindarles asistencia médica. El ceño fruncido del Hokage ante la mención de una baja desconocida contrastó con el claro alivio de que sus shinobi estuvieran regresando sanos y salvos. Ese equipo fue enviado a Uzu para realizar un reconocimiento. Si Sakura cree que están en condiciones de informar, rediríjalos aquí. Despedidos. El shinobi de cabello oscuro se fue con una reverencia. Luego, la Hokage dirigió su atención a Iuen, quien rezó a los dioses que lo escuchaban para que pareciera más tranquilo de lo que se sentía. No iba a sugerir que se fuera, era un ninja y quería saber qué estaba pasando, pero si el Hokage insistía, tal vez no tuviera fuerzas para protestar. En cambio, pasó a mirar fijamente a sus compañeros Kage, quienes asintieron uno por uno, aunque de alguna manera a regañadientes por parte del Tsuchikage, hasta que finalmente fijó su mirada en el general Mifune, quien pensativamente se acarició la barba y asintió una vez. Fue Mifune Soutaicho quien miró a Iuen y dijo: como representas los intereses de las aldeas menores ocultas, puedes quedarte mientras discutimos el tema de los descendientes de Uzu desaparecidos. Gracias, es un honor, dijo Iuen inclinándose levemente. Se alejó del centro de la habitación para ocupar un tramo de pared vacía al lado de la puerta. No esperaba que los Kages quisieran mucho de él más que su informe. Incluso si fue solo de labios para afuera, fue agradable ver que las aldeas principales prestaban algo de atención a las preocupaciones de las aldeas más pequeñas. Hubo unos minutos tensos mientras los Kages pasaban los pergaminos que Iuen había comprado y los shinobi actuaban mientras sus guardias discutían la reunión entre ellos. No estaba seguro de cómo había ido la discusión antes de su llegada, pero ahora la mayoría de los shinobi en la sala parecían al menos interesados en una investigación más seria sobre las desapariciones. Iuen no estaba seguro de cuánta información nueva podrían descubrir las aldeas principales, pero algo de interés era mejor que ningún interés. La puerta se abrió junto a Iuen y pudo ver de cerca y personalmente a las personas que entraban arrastrando los pies en la habitación. La heredera Yuga, una familia principal, Inuzuka y su compañero Kanino, y el heredero Aburame, todos contemporáneos del futuro Hokage Naruto, formaron el equipo enviado por el Hokage. La suciedad, la sangre y la sustancia viscosa negra que formaba los cuerpos de los ladrones de Uzu destruidos manchaban sus ropas y pelajes pálidos. Había un puñado de vendajes al azar que indicaban que al menos uno de ellos había intentado primeros auxilios, pero también estaba bastante claro que no se habían detenido a descansar en al menos un día. Cuando fueron a arrodillarse, Iuen temió que se cayeran y él no fue el único. El Hokage no indicó que ninguno de ellos debía levantarse para hablar, probablemente esperando que un mayor contacto con el suelo los mantuviera erguidos. Justo detrás de ellos había dos samuráis llevando a otro shinobi en una camilla. Junto a ellos trotaba el aprendiz de Tsunade usando un jutsu curativo en la herida abierta en el pecho del shinobi. Había un agujero donde debería estar el corazón del hombre, Iuen no estaba seguro de cómo estaba vivo. El samurái puso la camilla en el suelo junto al shinobi arrodillado y Sakura fue con ella, con el ceño fruncido de concentración en su rostro. El shinobi era un ninja de la niebla a juzgar por su protector de frente. El agudo grito ahogado del Mizukage también fue una buena pista. Ansei era parte del equipo que envió a Whirlpool, dijo. ¿Qué pasó?
Informe, ladró el Hokage. Yuen escuchó mientras Ayuga explicaba las acciones de su equipo, la larga observación del caído Uzushigakure, la evidencia de personas pasando por allí pero la total falta de cuerpos, y la certeza que todos compartían de que debía evitarse en absoluto pasar la frontera artificial alrededor de la aldea. Costos. Yuen no pudo evitar palidecer mientras describía su viaje por la costa y la cala llena de cadáveres en descomposición y un Kirinin aferrándose a la vida. Le complació ver que incluso los Kages parecían perturbados por la idea. Los Hyuga describieron su escape del pequeño ejército de soldados de tinta y papel. Yuen no se había dado cuenta de que los cazadores de Uzu estaban hechos de tinta y papel, excepto por una amenaza proveniente de Uzu que tenía un sentido retorcido. Quedó consternado al saber que, si bien el equipo del grupo había tenido un leve éxito al destruir al enemigo con los insectos drenadores de chakra de Aburame, los habían apartado del camino directo como una táctica para retrasar el tiempo y estaban seguros de que los habían dejado ir como una burla. Tengo una copia completa de los sellos utilizados para crear al falso shinobi, dijo la Hyuga mientras terminaba. No los entendí. Pero pensé que Naruto u otro maestro de focas sí podrían. Sacó un paquete de papel de su manga y se lo tendió al Hokage. Naruto se lanzó hacia él como un águila vestida de naranja tras un pez. Se retiró al lado del Hokage y comenzó a barajar las páginas. Gracias, Hinata, dijo con un breve destello de sonrisa. Neji no pudo ver muy bien el que atrapamos en Suna. Inmediatamente comenzó a leer el paquete, ignorando por completo al resto del mundo. Ojeando cada página con un gruñido de disgusto por lo que veía, después de un momento sacó un pergamino limpio y se perdió de vista, presumiblemente para descifrar los sellos desde un asiento más cómodo en el suelo. Cuando quedó claro que Naruto no tendría ninguna epifanía que cambiara el mundo en los siguientes minutos, los Kages volvieron su atención al shinobi arrodillado. ¿Y qué hay de mi shinobi?, preguntó el Mizukage en el silencio. Ansei. El ninja de la niebla intentó sentarse, pero el aprendiz de Tsunade lo detuvo. Da tu informe tumbado o no sobrevivirás dándolo, le espetó. Eso calmó al shinobi rápidamente. Su voz era suave pero firme mientras hacía lo mejor que podía para transmitir su informe. Mizukage, nos acercamos desde tierra como lo hizo el equipo de Konoha y acordamos que no debíamos pasar el límite. Decidimos nadar hasta el puerto asumiendo que el límite terminaba en el mar. Nos equivocamos. Tan pronto como llegamos a los muelles, nos confrontado por un escuadrón de falsos shinobi y capturado. Nuestro equipo fue llevado a la plaza principal para ser llevado ante su líder, un hombre que se refería a sí mismo como Antokei. Él es la imagen exacta de los constructos, pero al mismo tiempo claramente es un hombre real. Cuando llegamos, él estaba tratando con un grupo de cautivos. Él solía. Ansei hizo una pausa para respirar profundamente varias veces. La luz verde del jutsu curativo de Sakura sirvió para resaltar el horror en su rostro mientras continuaba. Antokei usó una técnica similar al Edo Tensei en los cautivos. Para aquellos que tenían sangre de Uzu, la técnica los transformó en ex-shinobi de Whirlpool. El Uzunin resucitado tuvo que obedecer a Antokei pero se opuso abiertamente a su orden. Los prisioneros no relacionados murieron cuando sus cuerpos se deformaron más allá de la capacidad de sustentar la vida. Shinobi no jadeó alarmado, pero había un fuerte deseo de hacerlo por parte de todos en la sala. Muy pocas de las aldeas menores habían enviado shinobi a unirse a la alianza. No había habido suficiente tiempo para que las aldeas principales enviaran solicitudes de ayuda, si es que pensaban hacerlo, antes de la breve pero brutal Cuarta Guerra Shinobi. Pero Yuen había oído historias sobre Edo Tensei y los efectos de esa técnica prohibida. Después de que terminó con los cautivos, Antokei se acercó a nosotros y examinó nuestro Itayate. Dijo, los supervivientes de Uzu nunca irían a la Tierra del Agua. Estos son inútiles. Luego ordenó a las copias que nos mataran y arrojaran nuestros cuerpos con los demás. Sobreviví al golpe mortal, pero estaba demasiado débil para alejarme nadando. Floté en la corriente hasta que el ninja Oja me encontró. Traje pruebas. Giró la cabeza para mirar a Hyuga. Oja-nin. Akamaru, dijo. El ninja sacó un saco de su espalda y, con la ayuda de su dueño Inuzuka, sacó un montón de Itayate y una cantidad equivalente de dedos cortados. Yuen se inclinó hacia adelante y vio un símbolo de Hetsugakure entre el resto. Se preguntó a cuál de sus camaradas desaparecidos pertenecería el dedo que lo acompañaba. Tomé protectores de frente de tantos shinobi como pude alcanzar, 1 o 2 de cada aldea, dijo Ansei débilmente. Había civiles también, muchos más que shinobi, pero no podía decir quién los reclamaría.
Los Kages estaban sombríos mientras miraban la pila. 1 o 2 shinobi de cada aldea significaban docenas de dedos e Itayate. El olor a carne podrida se estaba apoderando lentamente de la sala de conferencias. Buen trabajo, Ansei, dijo el Mizukage. Sakura-sensei, por favor haz lo que puedas. Podrá responder cualquier pregunta restante más tarde, dijo el ninja médico con firmeza. Y el resto también necesita atención médica. Todos pueden ir a la estación médica, dijo Tsunade. Lo citaremos si necesitamos más aclaraciones después de su informe inicial. Hubo un murmullo de reconocimiento por parte del Leafnin. Se pusieron de pie con dificultad y los samuráis regresaron para llevarse a Ansei. Sakura salió tras ellos, con la determinación brillando en sus ojos. Yuen los vio irse y luego volvió su atención a los Kages. El Raikage, Tsuchikage y Mizukage parecían mucho más serios que antes. Tanto el Hokage como el Kazekage parecían sombríamente satisfechos. La expresión del general Mifune se mantuvo sin cambios y neutral. Para Yuen era obvio que los otros Kages realmente no habían creído que la amenaza fuera tan seria para ellos o sus shinobi. Antokei, murmuró el Hokage. Ante tiempo o, tal vez, en sentido contrario a las agujas del reloj. Naruto. Una cabellera rubia de pelo puntiagudo apareció sobre el borde de la mesa. Sí, señor Hokage. ¿No mencionó el equipo Taka los relojes en uno de sus informes? Demandó Tsunade. Naruto consideró esto por medio momento. ¿Sí? Estaban rastreando a un ninja desaparecido que había intentado secuestrar a Karin y encontró a toda una familia secuestrada. El viejo habló de ir contra el reloj y al revés y una cerradura Y. Quedarse sin tiempo. Naruto se calmó inmediatamente. Se suponía que el equipo Cicada los escoltaría hasta el puesto avanzado más cercano, pero desaparecieron. Yuen palideció. Una designación animal en lugar de personal significaba que el equipo había sido uno de los escuadrones Anbu de Konoha. No era imposible matarlos y tener un grupo de civiles con ellos los habría ralentizado, pero debería haber habido alguna señal de pelea. ¿No mencionaste que habías perdido a Anbu por esta amenaza?, dijo Kurotsuchi bruscamente. El Hokage hizo una mueca y Yuen pudo imaginar por qué. Admitir haber perdido a Shinobi frente a tus aliados, en su mayoría enemigos, tenía que ser difícil. Admitir haber perdido un escuadrón de Anbu podría verse como una debilidad y una invitación al ataque. Esa era en parte la razón por la que las aldeas menores se habían abstenido de acercarse a sus contrapartes más grandes durante tanto tiempo. Tsunade miró a su comandante Jounin y asintió levemente. Nara Shikamaru hizo una mueca y explicó. Hemos perdido 3 escuadrones Anbu a manos de este enemigo en los últimos 6 meses. Yuen no fue el único shinobi que expresó consternación ante sus palabras. Los Anbu de Konoha eran algunos de los mejores en los países elementales. Y que una aldea perdiera tantos a la vez fuera de la guerra era prácticamente impensable. Cuando fueron enviados, los 3 equipos eran conscientes de una posible emboscada, continuó. Hasta ahora, el único equipo que sobrevivió a un encuentro en el campo y reportó con éxito fue el equipo Taka, y eso estuvo cerca debido a la presencia de un Uzumaki en el equipo. Yuen nunca había tenido un encontronazo con el equipo Taka, pero había escuchado historias. Era un equipo lleno de monstruos y casi imbatible. Sin embargo, no se había dado cuenta de que uno era un Uzumaki. Eso significaba que Konohagakure tenía la mayor concentración de servir abiertamente a Uzumaki en cualquier lugar. ¿Estaban siendo guardados para el final? Esto pone todo bajo una luz completamente diferente, dijo el Raikage. El Mizukage suspiró explosivamente. El equipo que envié también era Anbu experimentado. No esperaba perder a ninguno de ellos. Yuen miró hacia la puerta automáticamente. Eso hizo que la supervivencia del chico fuera al menos un poco menos sorprendente. Hetsugakure no era lo suficientemente grande como para tener una división Anbu separada. Yuen no estaba seguro de que alguna de las aldeas ocultas más pequeñas lo hiciera. Pero su equipo era uno de la élite de su aldea y lo más cercano que tenían a los Anbu oficiales. Los cazadores de Uzu eran un problema serio y le resultaba difícil creer que los Kages desconocieran por completo esta amenaza hasta hace poco. Disculpe mi intrusión, dijo Yuen, moviendo la boca antes de que su cerebro pudiera detenerlo, pero las aldeas más pequeñas pensaron que las aldeas principales no estaban al tanto de la situación porque sus shinobi no iban a desaparecer. Si realmente hay tantos shinobi muertos en esa cala como se informó, ¿cómo no te has dado cuenta? Hubo un silencio condenable por parte de los Kages y sus asesores, que repentinamente se pusieron pétreos. El general Mifune se aclaró la garganta. También estoy preocupado por este asunto.
Perdemos los cuerpos de 2 o 3 samuráis cada año en la patrulla fronteriza debido a emboscadas o accidentes, pero no se puede pasar por alto un aumento dramático en el número de samuráis desaparecidos. He estudiado cuidadosamente la lista de servicio activo, la justicia por si acaso. ¿Cómo es eso para ti, Shinobi? No todos los Shinobi están a favor de la alianza, dijo el Kazekage con calma. Y es difícil dejar de lado el viejo odio. Después de la formación de la alianza Shinobi, muchos ninjas se retiraron o desertaron porque no podían luchar junto a sus antiguos enemigos. Supuse que muchos de los Shinobi desaparecidos de Suna eran desertores después de que nuestro cazador nin los encontró. No hay rastro de ellos. Parece que he cometido una grave injusticia contra mi pueblo. Hubo murmullos de acuerdo por parte de los Kages. Iuen intentó no morderse la lengua ni hacer ningún otro comentario despectivo. Nunca había pensado seriamente en cómo sería venir de una aldea oculta mayor excepto por la vaga idea de acceso a más recursos y una variedad más amplia de jutsu. No podía imaginar cómo sería morir al servicio de su aldea y simplemente ser pasado por alto como un posible desertor. Si los pueblos más grandes hubieran prestado atención, ¿habrían hecho algo hace un año? ¿Aún así habría perdido a su equipo? ¿O se habrían perdido más vidas al intentar enfrentarse a un enemigo al que claramente no podían derrotar? ¿Sí? Gritó Naruto en voz alta, levantándose del suelo y golpeando un pergamino junto al Hokage. Obara-san, esto es. El Hokage saltó sorprendido y golpeó su cabeza contra la mesa, creando una abolladura considerable en la madera. Naruto, estamos teniendo una discusión seria. Y no me llames abuela. Ninguno de los otros shinobi de Konoha pestañeó ante este comportamiento, aunque algunos miembros del séquito de los otros Kages parecían preocupados. Iuen consideró esto como la prueba definitiva de que todos los Leafnin realmente estaban locos y se prometió a sí mismo que después de que terminara este lío nunca se acercaría a Konohagakure. El equipo genin de su hermana simplemente tendría que no participar en el próximo examen de promoción. Naruto se levantó sin parecer notar la reprimenda o el golpe que le habría causado una conmoción cerebral a un shinobi normal y señaló el pergamino. Como sea, he descubierto los sellos. Mira, esta parte es el recolector de chakra natural que Neji identificó, pero esta parte es un convertidor de chakra. El chakra natural se puede convertir en cualquier elemento. Así es como los shinobi falsos se potencian a sí mismos. Y hacer todos esos ataques diferentes. Es un sello bastante complicado. Cualquiera podría hacer cualquier tipo de jutsu elemental con estos, sin importar cuán grandes sean, si no hiciera explotar nada con su propio chakra. Naruto apuñaló una parte diferente del pergamino aparentemente ignorante de la luz codiciosa en los ojos de los otros Kages hasta que mencionó la explosión. Esta parte de aquí es la parte que congela el chakra de Uzumaki. Se nota por todos los fragmentos en forma de remolino. No había muchos usuarios de Fuinjutsu en Getsugakure, pero Iuen estaba seguro de que nunca había escuchado a ninguno de ellos referirse a parte de un sello complicado como un trozo de remolino. Pero esta es la parte buena, continuó Naruto. Hay 2 sellos de espejo con pequeñas diferencias. Este espejo refleja lo que ve la construcción de tinta y lo almacena en un depósito de memoria. Y este espejo se conecta al depósito de memoria y a un espejo completamente diferente. Una construcción maestra que recibe información y envía órdenes al resto. Si destruimos ese, todos los demás se desmoronarán. Iuen sintió que el mundo se sacudía debajo de él. ¿Había una manera de destruir a todos los cazadores de Uzu a la vez? ¿La marea interminable de shinobi podría detenerse matando a uno? Ninguna de las aldeas menores había logrado contener a uno de los cazadores el tiempo suficiente para estudiar las focas que los impulsaban. ¿Fue realmente así de simple? ¿Estás seguro, Naruto? Presionó el Hokage. Ninguna de estas se parece a las focas que haya visto antes. Estoy seguro, dijo Naruto con firmeza. Y si no me resultan familiares es porque están al revés. El Hokage volvió a fruncir el ceño ante el pergamino. Iuen se inclinó hacia adelante inconscientemente, deseando ver los sellos escritos él mismo, incluso si solo conociera el Fuinjutsu más básico. ¿Qué era un sello al revés? Todo el mundo sabía que si dibujabas sellos en la dirección equivocada, no funcionaban. Eso no me parece un sello de espejo invertido, dijo Tsunade. Naruto negó con la cabeza. No están al revés. Están al revés. Han sido dibujados en la dirección equivocada y colocados de afuera hacia adentro. No es un estilo de sellado que use nadie en los países elementales.
Solo lo descubrí porque uno de los dos libros que me dieron los gemelos vienen con una advertencia gigante que dice que intentar escribir un sello al revés podría hacer implosionar el universo. Iuen pensó que Uzumaki podría haber sonado un poco más preocupado por la implosión del universo. Ese era el tipo de cosas que podían arruinarle el día a una persona. Los Kages en la sala parecieron estar de acuerdo si la discusión posterior fue una indicación. Iuen cerró los ojos y exhaló un largo suspiro de alivio, agotamiento, consternación. Probablemente los tres. Le habían encargado informar a los Kages de las principales aldeas ocultas sobre la desaparición de Uzumaki y había cumplido su misión. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y ver qué pasaba después. Hinata siguió a sus compañeros de equipo al bien abastecido centro médico al lado de la sala de reuniones. Incluso en la primera cumbre Kage hace tantos años, los samuráis nunca habían pensado en invitar a los shinobi directamente a una de sus ciudades donde vivían sus familias y civiles. El edificio era originalmente un puesto de avanzada abandonado rápidamente adaptado para convertirlo en una cámara del consejo y poco más. A lo largo de los años, otros edificios crecieron lentamente a su alrededor, incluido un comedor ampliado, cuarteles independientes para cada una de las naciones shinobi y una enfermería de última generación para los inevitables accidentes de entrenamiento que ocurrían cuando los miembros de fuerzas marciales históricamente enemigas los estados se vieron obligados a unirse en condiciones altamente estresantes o para cuando el enemigo que motivó la reunión atacara inevitablemente. Tsunade había diseñado personalmente las instalaciones médicas a petición del general Mifune. Como resultado, la enfermería resultó familiar, si no cómoda, para todos los ninjas de Konoha. Entonces, cuando Hinata vio a su hermana y a su compañera de equipo tendidas inconscientes en dos de las camas, no dudó en absoluto en correr a leer sus gráficos. Presa del pánico, no se molestó en mirar hacia abajo y tropezó con algo que respondió con un grito de pánico. El mundo dio vueltas en una vertiginosa mancha de color. Hinata se ahorró el pensamiento de que estaba contenta de estar ya en la enfermería, pero después del frenético vuelo de su equipo y el estrés de informar a los Kages, Hinata no tenía la energía para evitar golpear el suelo. Alguien la atrapó de todos modos, evitando que se desplomara en el suelo, o más exactamente encima de él. Hinata se encontró mirando directamente a los ojos de Kurosaki Ichigo con apenas 1 centímetro entre ellos. Sus mejillas se estaban poniendo rojas lentamente y había una clara tensión en la pequeña parte de su rostro que podía ver. Hinata no pudo entender por qué al principio. Luego recuperó el sentido suficiente para sentir exactamente dónde la estaba sosteniendo. El pelaje de Hinata era muy grueso, y las mujeres shinobi rara vez crecían tanto en el pecho como sus contrapartes civiles, pero tampoco era exactamente plana. Ichigo tenía que saber exactamente lo que estaba agarrando, y aún así no lo soltaba. Hinata podía sentir su rostro sonrojado para igualar el de él. Quería llorar de vergüenza y tal vez abofetearlo también. Ichigo cerró los ojos, obviamente preparándose para el impacto, y murmuró miserablemente: espada. Hinata miró hacia donde sus cuerpos tenían mayor contacto. Ichigo estaba poniendo mucho esfuerzo en mantenerlos lo más separados posible, y excepto por su pecho y donde sus rodillas estaban plantadas en su regazo de una manera que probablemente era incómoda, en realidad no se tocaban en absoluto. El espacio entre ellos fue ocupado por Zangetsu. La gran espada estaba encajada contra la cama de Konomaru. Su borde brillante estaba a solo unos centímetros de su estómago. Hinata instantáneamente apretó sus músculos centrales, ganando otro precioso centímetro de separación. Era obvio lo que había pasado si uno estaba familiarizado con Ichigo. Había estado sentado entre las camas de sus compañeros de equipo y meditando con una espada sobre su regazo en la pose que llamaba Jinzen. Nada podría sacarlo de esa meditación excepto una amenaza real a su persona. Neji informó que Ichigo fue capaz de ignorar tanto a Lee como a Gai en su momento más juvenil mientras estaba en Jinzen. Hinata sospechaba que estaba celoso. Ichigo no habría registrado a Hinata corriendo al lado de Hanabi hasta que derribó a Ichigo y Zangetsu. La pregunta fue qué iba a hacer Hinata. No podía levantarse del suelo. Los brazos de Ichigo eran más largos que los de ella y ya estaban completamente extendidos para mantenerla en una sola pieza. Las camas estaban demasiado lejos para que ella pudiera agarrarlas. Al igual que el hospital de Konoha, la enfermería había sido diseñada con suficiente espacio para rodar una camilla extra entre cada cama en caso de una emergencia. Eso la dejó solo con una opción real. Lo siento, Kurosaki-san, susurró y echó su peso hacia atrás.
Hay que reconocer que Ichigo solo gruñó en lugar de gritar como lo habrían hecho Kiba o Shino en una situación similar, y solo se acurrucó un poco cuando ella se alejó de él por completo. Su sonrojo se había desvanecido por completo durante el proceso, pero cuando ambos estaban sentados, se miraron a los ojos y ambos volvieron a arder. Esperemos que sus hijos sean insensibles. ¿Por qué? Porque de lo contrario los confundirán con tomates, murmuró Shino en voz tan baja que Hinata pudo fingir que no lo había escuchado. Podrías haber ayudado, ¿sabes? Dijo Ichigo poniéndose de pie con cautela. Desde el área alrededor de los tobillos de Ichigo, Kon dijo. Pero parecía que te estabas divirtiendo mucho. Mientras Kiba decía, interrumpir tu ansiada reunión. Ichigo los hizo callar a ambos, arrojando a Kon a la cabeza de Kiba. Una muñeca normalmente no era un desafío para un shinobi entrenado, pero por lo general los juguetes no se aferraban a lo que les arrojaban. Kiba perdió el equilibrio tratando de sacar a Kon y se estrellaron contra el suelo. Akamaru se dejó caer encima de su Inuzuka, inmovilizándolo. Hinata sintió que era nada menos que justicia kármica. Luego recordó lo que había llevado a la situación en primer lugar y se puso de pie para ver cómo estaba Hanabi. ¿Qué pasó?, exigió. «¿Están bien?», dijo Ichigo tirando ineficazmente de su espada para desenredarla de la cama de Konohamaru. «Estábamos entrenando esta mañana y se agotaron». Hanabi los vio entrar justo antes de desmayarse. Hinata lo había asumido cuando su escolta apareció con Sakura antes de que llegaran al circuito de patrulla exterior del samurái. Había podido ver la ubicación de la cumbre Kage con su propio Byakugan cuando se enfocó hacia adelante, pero había estado concentrando su atención principalmente en su retaguardia para ver si alguno de los shinobi falsos aparecía en el último momento. No podía decidir si estaba aliviada o asustada de que no lo hubieran hecho. ¿Qué tipo de entrenamiento seguirían hasta el agotamiento frente a las otras naciones?, preguntó Shino. Ichigo se estremeció con sentimiento de culpa y sin darse cuenta clavó su espada varios centímetros más profundamente en el colchón de Konohamaru. Ichigo miró a su alrededor buscando a un médico cercano, pero todos estaban con Ansei en cirugía. Después de confirmar que no había moros en la costa, Ichigo empujó a Zangetsu más hacia la cama, ganando suficiente espacio para levantar el arma y alejarla sin romper nada más. Se lo puso sobre el hombro y se desvaneció en la nada como de costumbre. ¿Les hiciste algo a Hanabi y Konohamaru, Kurosaki-san?, preguntó Hinata sorprendida. Me preguntaron si podía mostrarles cómo sentir el Reiatsu, para que pudieran saber cuando estaba usando una técnica, explicó Ichigo. No es una habilidad difícil, pero no es algo fácil de demostrar. No creo que se dieran cuenta de lo cansados que estarían después, pero estarán bien cuando se despierten. No están heridos en absoluto. Hinata se sintió relajarse ante sus seguridades. Eso es bueno. Ahora que Hinata estaba a su lado, era obvio que Hanabi solo estaba durmiendo. Su hermana pequeña había sido shinobi durante años, asumiendo misiones más difíciles con la mayor frecuencia posible bajo la mirada de instructores Chunin y Jounin. Hanabi había sido hospitalizada antes, y sucedería con más frecuencia ahora que era Chunin, pero Hinata se reservaba el derecho de preocuparse. Aún así, no podía imaginar cómo entrenar con Ichigo habría requerido una estancia en la enfermería. Kiba se había levantado del suelo a pesar de la interferencia de Akamaru, y él y Shino se plantaron en las camas al otro lado del camino. Hinata se sentó junto a Hanabi e Ichigo se apoyó casualmente contra la pared. Kon saltó al hombro de Ichigo desde el suelo, y Hinata quedó asombrada como siempre por la movilidad del pequeño león. Sus travesuras ya habrían atraído algo de atención por parte de un médico, excepto que todos estaban en el quirófano al final del centro médico trabajando en Ansei. Incluso Ino estaba allí ayudando a Sakura. ¿Cómo lo demostraste?, preguntó Shino. Su curiosidad profesional como instructor de la academia era obvia para quienes lo conocían. ¿De dónde soy? Si tienes alguna presión espiritual, generalmente puedes notar el reiatsu de otras personas. Realmente no hay ningún entrenamiento para ello, solo encontrar suficientes personas con una fuerte presión hasta que puedas distinguirlas, explicó Ichigo. Se me ocurrió la idea de Sakura cuando nos mostró cómo realizar pruebas de chakra en civiles. ¿Les empujaste tu reiatsu y les hiciste retroceder?, preguntó Shino. Más o menos, dijo Ichigo. Hinata frunció el ceño y miró a Hanabi. Detectar chakra no requería ningún uso adicional de energía a corta distancia. No se imaginaba que sentir el reiatsu pudiera ser tan diferente, no cuando los dos tipos de poder se parecían tanto a su Byakugan. Seguramente eso no pudo ser todo lo que pasó.
Hanabi ni siquiera se había desmayado la primera vez que activó su dojutsu. Eso no suena tan difícil, dijo Kiba mientras acariciaba distraídamente la cabeza de Akamaru. ¿Qué están haciendo en la enfermería? Ichigo se encogió de hombros. Tuve que aplastarlos con mi presión espiritual para que pudieran usar la suya propia. Sakura insistió en que los llevara a la enfermería antes de ir a alcanzarlos. Lo habría hecho de todos modos, solo para volver a verificar, pero están bien aparte de algunos moretones. Hinata se quedó boquiabierta. No era particularmente femenino, pero mientras su padre no estuviera presente para verlo, Hinata pensó que podría salirse con la suya. ¿Los estabas aplastando? Ella gritó. Cálmate, Hinata, dijo Kiba, quien claramente no había pasado suficiente tiempo con ninguno de los francamente honestos Kurosakis. Estoy seguro de que en realidad no los estaba aplastando, aplastándolos. ¿Y tú? ¿Sí? Dijo Ichigo tentativamente. Realmente solo funciona si crees que vas a morir. Pero no iba a matarlos. Y lo hicieron bien. Incluso genial. Ni siquiera dejaron de respirar una vez. Hinata pensó que Ichigo podría haber estado tratando de tranquilizarla, pero estaba fallando estrepitosamente. No puede ser así como te entrenaron, dijo Shino rotundamente, más de lo habitual. Ichigo levantó las manos. Solo dije que no había ningún entrenamiento para eso. Kon los saludó desde su posición sobre el hombro de Ichigo. Rukia Neesan lo apuñaló en el estómago con una zanpakuto, luego Byakuya disparó un rayo a través de su pecho, y luego Kenpachi básicamente lo aplastó como a un insecto con su Reiatsu, y luego Ichigo comenzó a sentir el Reiatsu de manera confiable. Kon, no les digas eso, dijo Ichigo mortificado. Y esos incidentes ocurrieron con semanas de diferencia. Y ninguno de ellos haría algo así ahora. Para ser un león de peluche con ojos de botón, Kon podía lanzar una mirada de incredulidad sorprendentemente bien. Está bien, pero ninguno de ellos intentaría matarme más, corrigió Ichigo. Hinata, sé honesta, ¿este tipo es un idiota? Preguntó Kiba. Hinata estaba sufriendo un latigazo emocional extremo. No estaba contenta de que Ichigo hubiera simulado matar a Hanabi en nombre del entrenamiento. Por otro lado, entrenar como shinobi era intrínsecamente peligroso y ocurrían accidentes. Sin mencionar que odiaba la actitud arrogante hacia su propia vida que Ichigo seguía mostrando, pero estaba contenta de que hubiera seguido sobreviviendo y no pareciera demasiado traumatizado por sus casi accidentes. Huir del shinobi falso durante días había sido físicamente agotador, pero mucho, mucho más simple. Es por eso que no le hacemos preguntas a Kurosaki, murmuró Hanabi adormilada. Hanabi. Dijo Hinata. Estás despierto. Hanabi no se había movido mucho, solo abrió los ojos y levantó la cabeza para ver bien a las personas que la rodeaban. Hanabi la miró entrecerrando los ojos. Nee-sama, te ves terrible. Hinata se mira a sí misma. La tendencia Hyuga de usar ropa de colores claros incluso en el campo de batalla era una cuestión de orgullo, una señal obvia de que nadie podía acercarse lo suficiente para tocarlos. Sin embargo, fue de poca ayuda al intentar escapar. Si su equipo realmente se hubiera infiltrado en Uzusio, podría haberse puesto un abrigo más oscuro y ahorrarle a este el viaje de regreso. Pero no lo hicieron, por lo que ella no lo hizo. Parecía un desastre, estaba manchada de tierra, sangre y una repugnante sustancia negra, y debía tener bolsas debajo de los ojos. Ichigo había visto su rostro de cerca. Entonces ella le había gritado. Esto fue terrible. Su cara volvió a ponerse rosa. Estuvimos corriendo para salvar nuestras vidas durante días, dijo Kiba saltando para defenderla. A Hinata se le permite lucir un poco desordenada. Sin mencionar que tuvo una pequeña pelea con Kurosaki hace un momento. Shino le dio un codazo a Kiba en el costado. Aburame era definitivamente el compañero de equipo favorito de Hinata. ¿Estabas peleando con Ichigo? Preguntó Hanabi confundida, todavía no del todo despierta. Ichigo también se veía claramente rosado. Hyuga-san estaba preocupado por el entrenamiento que hicimos esta mañana. Oh, eso apestaba, dijo Hanabi. Hinata frunció el ceño. Sin duda, su hermana había aprendido ese tipo de lenguaje debido a su estrecha asociación con Konohamaru. Fue una suerte que ninguno de los ancianos estuviera presente para escucharla. Pero creo que funcionó, tal vez. Dijo Hanabi. Estás ahí. Y luego hay algo más en ese camino. Señaló débilmente una mano hacia la entrada. Ichigo parecía pensativo. Probablemente sean Naruto y el otro tipo, el Kazekage. Le frunció el ceño suavemente a Hanabi. Probablemente deberías volver a dormir.
Pero si Hinata Nee-sama y su equipo están de regreso, entonces eso significa que finalmente tenemos inteligencia procesable, ¿verdad? Protestó Hanabi. Nos iremos pronto. Tengo que prepararme. Los Kages probablemente todavía estén discutiendo sobre todo, dijo Ichigo con calma. ¿De verdad quieres escuchar a Konohamaru alardear cuando recibe una misión porque ha descansado bien y tienes que quedarte atrás? Hanabi giró su cabeza para mirar con dagas a Konohamaru, quien estaba durmiendo, pacíficamente ajeno a la discusión que tenía lugar a su alrededor. Bien, murmuró ella. Se subió la fina sábana del hospital hasta la barbilla, se acurrucó sobre un costado y se alejó casi al instante. ¿Eso es normal?, preguntó Hinata. Hanabi tenía mucha presión externa del clan y presión interna de ella misma para hacerlo bien. Rara vez dormía tan bien, incluso después de regresar de una misión. Sí, siempre me desmayaba cuando usaba mi energía espiritual, dijo Ichigo. Con el tiempo, se gana resistencia, como cualquier otra cosa. Hinata se relajó lo suficiente como para sonreírle. Ichigo inmediatamente se sonrojó nuevamente. Afortunadamente, antes de que cualquiera de sus compañeros de equipo pudiera comentar, el ninja médico comenzó a salir del quirófano. Sakura e Ino se dirigieron hacia su grupo automáticamente. ¿Ansei-san se va a recuperar?, preguntó Hinata cuando las mujeres los alcanzaron. Ino se encogió de hombros e inmediatamente comenzó a revisar a Shino. Sakura se dejó caer en la cama junto a ellos, completamente exhausta. Él vivirá, dijo Sakura. Aunque no sé si saldrá de la lista de lesionados. Hizo mucho para salvarse. Sería un buen ninja médico con algo de entrenamiento. Hinata e Ino compartieron una mirada. Era popular entre su generación y entre los más jóvenes que los shinobi se entrenaran como ninjas médicos, especialmente en Konoha. Sakura pensó que cualquiera con un control de chakra medio decente debería estudiar como médico ninja, y fue implacablemente persistente. Kurenai Sensei se había quejado extensamente de que el cuerpo de médicos ninja le robaba usuarios potenciales de Genjutsu a Hinata más de una vez. Ino curó el puñado de heridas más graves que Hinata y sus compañeros de equipo habían adquirido, los declaró sanos y les ordenó que comieran y durmieran un poco y que se llevaran a Sakura con ellos, ya que Foreagel claramente no podía cuidar de sí misma. Kiba y Shino se llevaron a Sakura antes de que la incipiente discusión pudiera crecer más. Hinata los siguió, mirando hacia atrás para mirar a Hanabi. Si alguien notaba que sus ojos se detenían en Ichigo, quien estaba haciendo guardia mientras sus compañeros de equipo se recuperaban, bueno, Ino era la única en posición de darse cuenta, y era una romántica terrible. -0,0,0,0. Cuando un halcón mensajero que llegó a buscar a Gaara provocó un descanso, Naruto no pudo evitar dar un suspiro de alivio y aprovechar la oportunidad para escapar afuera. Después del informe de los Monnin, el equipo de Aburyu Inuyasha y de Kirigakure, las otras aldeas tenían pruebas incontrovertibles de que alguien estaba planeando algo terrible con Uzushigakure como base. Desafortunadamente, lo que los Kages iban a hacer con esa información era menos seguro. El consejo había pasado la mayor parte del día debatiendo de un lado a otro. Un breve respiro para el almuerzo no había hecho mucho para mejorar la situación, solo les había dado fuerzas para seguir discutiendo, y con la hora de la cena acercándose, Naruto estaba empezando a dudar que el consejo decidiría algo ese día. Él ya había hecho su parte al interpretar los sellos que Hinata proporcionó. Tsunade era Hokage y tenía la última palabra sobre las acciones de Konoha y si se moverían o no sin el apoyo de las otras aldeas ocultas principales. Si iba a ser un descanso largo, Naruto pensó que podría ir a ver a Sakura e Ichigo. Uno de los corredores samuráis informó que la cirugía de Ansei había terminado y que estaba descansando cómodamente en el centro médico, pero Sakura no había venido a unirse a ellos después, lo que significaba que probablemente se estaba recuperando. Naruto sabía que Ichigo todavía estaba con sus compañeros de equipo. Podría ver a su prima y ver si Sakura se había desplomado allí o había regresado a su litera. La visión de un segundo halcón volando hacia Naruto lo sacó de sus pensamientos. También era un halcón de aspecto familiar, uno de Sasuke, no de Suna. Naruto extendió un brazo y el pájaro se posó con un ordenado batir de sus alas. «Oye, Garuko-chan. ¿Qué pasa?» Garuko era el huevo más viejo de Garuda, la invocación del halcón de Sasuke, y aunque tenía un tamaño más cercano al de un halcón normal, era la criatura más rápida en el cielo. Ella meneó la cabeza en la versión de un pájaro de un arco. «Naruto-sama», dijo absolutamente respetuosa. «Tengo un mensaje urgente de Konoha». Naruto desató el pergamino de su pierna y Garuko saltó sobre su hombro mientras leía. La furia hirvió la sangre de Naruto y lo vio rojo.
Naruto saltó de su posición con un graznido de sorpresa cuando el chakra de Naruto se filtró en el aire a su alrededor. Giró sobre sus talones y corrió hacia Tsunade. El ambiente dentro de la sala de reuniones era sombrío antes de que Naruto irrumpiera en la habitación y mirara hacia el Hokage automáticamente. Naruto, dijo Tsunade apenas levantando la vista ante su dramática entrada. Baki envía un mensaje de que Temari y Kankuro han sido capturados. La rabia hizo que a Naruto le resultara difícil hablar, pero finalmente gruñó. Esos bastardos atacaron Konoha. Todos lo miraron entonces y los ojos de Tsunade se abrieron alarmados antes de empujarle la misiva de Sasuke, y bueno, sus uñas eran un poco más parecidas a garras de lo habitual, pero eso era perfectamente normal cuando estaba molesto. Naruto respiró hondo unas cuantas veces y le pidió a Kurama que bajara el tono de la energía demoníaca. El Kyuubi lo hizo de mala gana. Según el breve informe, miles de shinobi habían inundado Konoha como un maremoto. Fue el mismo ataque que habían usado contra Suna, pero sin alguien como Gaara para detener la marea o Ichigo para aplanarla, Konoha fue invadida. Ningún civil murió, aunque muchos resultaron heridos, algunos de gravedad, pero 10 genin y 3 chunin murieron en los ataques. El shinobi falso tenía a Karin y los gemelos Kurosaki, y habían llamado a Tsunade y Naruto. El enemigo mantendría vivas a las chicas si llegaban a Uzushiogakure lo suficientemente rápido. Kakashi había enviado al equipo Taka adelante para explorar la situación y se dirigiría allí con refuerzos salvo órdenes contrarias del Hokage. La mirada de Tsunade era firme cuando se encontró con los ojos de Naruto. Shikamaru, dile a nuestro shinobi que se prepare para partir, ordenó Tsunade. Naruto, asegúrate de que Kurosaki no se escape solo esta vez. Garuko, ¿puedes llevarle un mensaje a Kakashi de mi parte? Por supuesto, Hokage-sama, dijo el halcón, que había seguido a Naruto al interior. Naruto apenas registró las preguntas de los otros shinobi en la habitación. La abuela Tsunade todavía tenía sus utilidades. Ni siquiera había considerado la reacción de su prima ante la noticia. Naruto localizaría a Ichigo y se aseguraría de que no hiciera nada estúpido. Luego, ellos y los otros shinobi de Konoha rescatarían juntos al resto de su familia.